el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y la diputada América Pérez, segunda vicepresidenta. Los acompaña el diputado Pedro Carreño, la diputada Tania Díaz como jefa del bloque parlamentario de la Patria. Antes de iniciar, recordemos lo más resaltante de la sesión del pasado jueves 6 de marzo, una sesión bastante emotiva al conmemorar los 12 años del paso a la inmortalidad y siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, un hecho que marcó los corazones del pueblo revolucionario, quien fue en vida un pilar fundamental en la construcción de la revolución bolivariana. Su visión transformadora buscó empoderar al pueblo y garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda. Y quedó claro, más que nunca, que Chávez vive. Por otra parte, las diputadas y diputados llevaron a cabo la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario y regalía del Distrito Capital, la cual a solicitud del diputado Jesús Farías quedó diferida para una próxima sesión. También se llevó a cabo el debate en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos. Estas medidas, apoyadas por sectores de la oposición, buscan desestabilizar al país y debilitar nuestra soberanía. En este debate se enfatizó que el gobierno bolivariano es el único que no se ha arrodillado ante el imperio estadounidense, por lo que el presidente del Parlamento venezolano, diputado Jorge Rodríguez, exhortó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, a la aplicación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, a quienes se gozan con estas sanciones en contra del pueblo venezolano. Por último, fue presentado un proyecto de acuerdo en celebración del Día Internacional de la Mujer. La misma es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados en materia de igualdad de género, así como los desafíos que aún enfrentamos las mujeres en nuestra sociedad. Este proyecto busca visibilizar las luchas diarias por derechos iguales, el empoderamiento femenino y el acceso a oportunidades en todos los ámbitos. Por otra parte, para la sesión del día de hoy, la propuesta de agenda del día contempla como primer punto el proyecto de acuerdo para honrar la valentía y dedicación de los médicos venezolanos en su día, así como dar continuidad a la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario y por último el debate con relación al lobby de la empresa estadounidense ExxonMobil contra compañías petroleras extranjeras que operan en la República Bolivariana de Venezuela. Bien, con esta información establecemos un contacto con el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Adelante.
Queridas diputadas, queridos diputados, por favor, ocupen sus curules. Ciudadana secretaria, sírvase a informarse de quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase dar lectura al proyecto del acta de la sesión ordinaria del día jueves 6 de marzo de 2025. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, jueves 6 de marzo de 2025, sesión ordinaria número 9, acta número 14. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de haberse instalado el quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria número 9 con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria número 8 del jueves 27 de febrero del año en curso. Sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. A continuación, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por los diputados principales indicados en lista anexa que solicitaron permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por el presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, diputado Jesús Faría, mediante la cual remitió el informe sobre el proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital para su segunda discusión. Por lo tanto, la Junta Directiva solicitó ante la plenaria dar la urgencia reglamentaria al precitado proyecto de ley para incluirlo en el orden del día de la misma sesión ordinaria número 9. Sometido a votación, la solicitud de urgencia resultó aprobada por mayoría. Luego de concluidos los asuntos en relación con la cuenta, los diputados Leonel Muñoz y Fernando Soto Rojas ejercieron el derecho de palabra sobre puntos de información. Perdón, subsecretario. Orden, diputadas y diputados. ¿No tuvieron tiempo suficiente para conversar en los pasillos? Adelante, subsecretario. Hable con más firmeza, por favor. Finalizadas las intervenciones, el presidente requirió de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. Luego se pasó a considerar, primero, proyecto de acuerdo en conmemoración por los 12 años del paso a la inmortalidad y siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana. La diputada María León y los diputados Cristóbal Jiménez y el presidente Jorge Rodríguez realzaron la vida y obra del comandante Chávez, feminista, amante de la música llanera, centinela de la nacionalidad, de la soberanía y seguidor del sueño bolivariano. Sometido a votación el precitado proyecto de acuerdo, resultó aprobado por mayoría calificada. Segundo, segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario y de regalías del Distrito Capital. La plenaria consideró el título, capítulo, epígrafes y artículos hasta el número 16 del precitado proyecto de ley. Seguidamente fue diferida la segunda discusión para una próxima sesión ordinaria. Tercero, debate en rechazo a la nefasta medida coercitiva unilateral del gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela, apoyada por la oposición fascista. Los diputados Ignacio Bugnego, José Gregorio Correa, el primer vicepresidente Pedro Infante y el presidente Jorge Rodríguez ejercieron el derecho de palabra en el precitado debate. Cuarto, proyecto de acuerdo en celebración del Día Internacional de la Mujer. La diputada Diva Guzmán presentó el precitado proyecto de acuerdo y las diputadas Carliani Arriechi y la segunda vicepresidenta América Pérez ejercieron el derecho de palabra. Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado por el subsecretario, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Calixto Ortega Campos, presidente del Banco Central de Venezuela, mediante la cual remite informe sobre los resultados económicos del año 2024.
De acuerdo a lo consagrado en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 91 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sírvase a remitir a las comisiones permanentes de Contraloría, Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los efectos del estudio y elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecao, presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, mediante la cual informa su designación como presidenta encargada de la Fundación Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Es todo, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, sírvase a la lectura del artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por favor. Artículo 191. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva. Esto del artículo, ciudadano presidente. En consecuencia, no nos queda más que felicitar a nuestra querida hermana, la diputada Blanca Ecao, por su muy merecida designación como presidenta de la Fundación Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Y felicitarnos nosotros también porque se queda entre nosotros cumpliendo sus funciones como presidenta de la Comisión Permanente de Comunas. Gracias y felicitaciones, Blanca. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Ciudadano presidente, es todo de la cuenta por secretaría. Gracias, secretaria. Quería informarle al Pleno que hoy recibimos la visita de los directivos de la Cruz Roja venezolana, acompañados con miembros de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Estuvo con nosotros el nuevo presidente de la Cruz Roja venezolana, Luis Manuel Farías, y se hizo acompañar por la señora Valerie Ober, que es la jefa de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, y del doctor Nelson Antonio Ali Rodríguez, que es el jefe de la delegación para Venezuela de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Compartimos algunos tópicos importantes para una institución histórica que ha cumplido funciones de atención y de acompañamiento al pueblo de Venezuela desde hace 130 años. Lamentablemente, en las últimas décadas, porque es increíble, ¿no? Hay gente que le encanta hablar de autoritarismo y de dictadura, y resulta que el anterior presidente de la Cruz Roja fue presidente por 40 años. ¿Y en cuántos? Me equivoqué, 46 años. Y en esos 46 años no hizo una sola elección para escoger a la Junta Directiva de la Cruz Roja. Y despachaba desde su mansión en Miami. Todavía recuerdo, en el año 89, que éramos internos, así se llamaban, los estudiantes de medicina, hacíamos guardias en la Cruz Roja. Y de una manera arbitraria, este señor que en el año 89 era presidente de la Cruz Roja venezolana, despidió de una manera arbitraria a unos residentes del posgrado de cirugía. Y los estudiantes de medicina nos solidarizamos y pintamos una pancarta, nos solidarizamos con los residentes y nos votaron a todos del internado de la Cruz Roja. Y me acuerdo que le dije yo a Villarreal, ¿me la vas a pagar? Ni el conde de Montecristo esperó tanto. Ahora hablando en serio. No, eso es en serio, eso pasó, literalmente. Gente que además
utilizó las insignias de la Cruz Roja, utilizó a la institución para degradarla, para deteriorarla, pero también para obtener ingentes beneficios personales por la vía de la extorsión, del chantaje y de aliarse con los enemigos de Venezuela. Hay un nuevo aire que ha refrescado la función para la cual fue fundada la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Venezolana, y ha venido acompañando a las instituciones del Estado con sus 8 hospitales, con sus socorristas, con sus posgrados médicos, con la atención a los migrantes en el plan Vuelta a la Patria, con los planes de vacunación, con la atención que está recibiendo la población en nuestras zonas limítrofes. Y un planteamiento que nos ha hecho el presidente de la Cruz Roja, Luis Faría, es la necesidad de que, así como ha ocurrido en otros países del continente americano, como es el caso de Argentina, de Costa Rica, de República Dominicana, pueda Venezuela también contar con una ley de la Cruz Roja para proteger la función y la misión de la Cruz Roja venezolana y también impedir que se desvíe la función para la cual está conformada esa importante institución. En consecuencia, voy a comisionar a la Comisión Permanente, la Comisión Permanente de Chazán, que tiene un nombre larguísimo, que se llama Comisión Permanente de la Familia, de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, para que se aboque, junto con nuestra consultoría jurídica y nuestra secretaría, al proceso de comunicación con la Cruz Roja Venezolana a los efectos de promover un proyecto de ley que sea presentado ante la Asamblea Nacional para la Cruz Roja Venezolana. No hay más puntos de la cuenta. Ciudadana Secretaria, sírvase a dar lectura al proyecto de orden del día de hoy. Punto número 1. Ya va, secretaria. Ya va, que me adelanté. Vamos a abrir derechos de palabra para información de las diputadas y los diputados. Diputada Tania Díaz. Saludo a la diputada de Cire Santo. Bueno, buenas tardes, queridas y queridos diputados, buenas tardes, directiva y pueblo venezolano. Tomamos hoy el derecho de palabra. Agradecemos al presidente por concedernos estos minutos para apoyar desde aquí, desde la Asamblea Nacional, un movimiento que fue presentado el día de ayer en la Dirección Nacional del Partido y que es el Movimiento 28 de Julio. Un movimiento en honor a nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y el cual hoy quiero proponerles a los diputados y diputadas de esta Asamblea, no solamente a quienes conforman el bloque de la patria, sino también a los diputados de la oposición, que nos sumemos a este gran movimiento nacional, inclusivo, amplio, para defender, para apoyar, para promover la reforma constitucional que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, porque esa reforma es coherente con todo lo que ha vivido Venezuela en este siglo XXI. No estamos improvisando nada, el proponente de esa reforma constitucional, que es el presidente Nicolás Maduro, no está improvisando, ni está haciendo una propuesta por algo que se le ocurrió. Él está siendo coherente con la evolución política, social, histórica que ha tenido Venezuela en este siglo. Por eso es que le decimos Movimiento 28 de Julio, porque es un movimiento que necesariamente tiene que honrar la grandeza, la valentía de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. No hay manera de negar a la historia reciente de Venezuela y de Latinoamérica que el comandante Hugo Chávez llegó al inicio de este siglo XXI para proponer alternativas al modelo neoliberal que estaba campeante en el mundo y en Latinoamérica. No hay manera de negarle a la historia que Hugo Chávez trajo la doctrina bolivariana, que trajo modelos nuevos, novedosos, creación venezolana con las 3 raíces,
para hacer una propuesta que hoy en Venezuela, y tenemos que decirlo, y tenemos que asumirlo como sociedad de una vez por todas. Hoy en Venezuela no solamente está vigente, sino que está viva, se ve en las calles del país. Es decir, Venezuela vive una democracia participativa y protagónica y un modelo alternativo que nadie puede negar, que da resultados, que es vigente, que tiene el apoyo del pueblo venezolano y que es ley de la República. Entonces, la primera cosa que queremos hacer es pedirle primero a los diputados de esta Asamblea Nacional del sector que sea y después al pueblo que nos escucha que ya de una vez por todas asumamos lo que ha pasado en Venezuela. Y lo digo porque hay voces, ya comienzan las voces agoreras y los expertos desde las universidades a boicotear el proyecto o la propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro. Uno de ellos fue constituyente del 99 y sorprende porque hoy dice que para reformar la Constitución hay que hacer una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. Todo lo contrario, ¿verdad? De lo que decían en el año 1999, cuando le negaban al comandante Chávez la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ya hicieron escritos, ya hicieron papeles académicos y ya sumaron algunas universidades a esta propuesta que no busca más que sabotear el derecho que tiene el pueblo venezolano de proponerle al mundo un modelo democrático que es ejemplar hoy en día, un modelo democrático que es una alternativa de vida frente a una democracia decadente. Por eso yo quiero permitirme, para que veamos de dónde venimos, leer el libro azul. Porque el comandante Chávez en este libro, que es de su propio puño y letra, dice: el proyecto nacional Simón Bolívar lo que busca, la razón de ser de este proceso, es llegar a un estadio superior de sociedad donde los seres humanos puedan consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos y evitar el padecimiento individual y social. Dice Simón Rodríguez, los seres humanos nos reunimos, nos encontramos en sociedad, no para decir que tenemos necesidades, no para llorar porque tenemos necesidades, sino para buscar en colectivo la manera de satisfacer esas necesidades, porque si no son padecimientos individuales. Esa es la razón filosófica de lo que hoy es nuestra democracia participativa y protagónica, pero el libro azul es más hermoso todavía. Dice, es decir, la sociedad existe para abrir a los hombres el cauce hacia la liberación de sus fuerzas internas, de manera tal que salga de lo meramente individual para potenciar su capacidad de pensar, de inventar y de crear sus propios modos de existir en interacción constante y solidaria con sus semejantes. Aquí está la razón filosófica de la política que trajo el comandante Chávez a la constituyente del 99, de lo que hemos desarrollado nosotros como leyes en este Parlamento de democracia participativa y protagónica, y de la propuesta que hoy está haciendo el presidente Chávez para cumplir la palabra y el mandato del comandante Hugo Chávez, la promesa que le hicimos todos al comandante Hugo Chávez, de llevar esta sociedad hacia un estado comunal. No es entre consultarse, no es buscar en colectivo nuestras necesidades, no es un modelo de democracia que no tiene nadie más en el mundo, no es una propuesta venezolana de la cual tenemos que sentirnos orgullosas y orgullosos. Por eso es que el llamado hoy, con mucha responsabilidad, es a que se entienda en todos los sectores que el plan de la patria, que aprobamos aquí como ley, es una ley de la República, que fue votada, que ganó las elecciones, después vino esta asamblea y hoy es ley de la República, no se puede desconocer. No podemos seguir jugando al intento de desconocer la voluntad popular, dijo Chávez en el hemiciclo protocolar cuando instaló la constituyente. Pobre de aquellos que no ven, que no miran, que hace rato está lloviendo pueblo en Venezuela. Entonces, el llamado desde esta posición es para que la Asamblea Nacional, nosotros, diputados y diputadas, no solamente nos sumemos a ese movimiento 28 de julio, sino que nos convirtamos en sus promotores, en sus predicadores, que nos vayamos a todos los rincones del país a promover lo que no es sino una evolución de nuestra sociedad, de la que nos hemos ganado. Ahora salen estos académicos diciendo no, que hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Miren, la Asamblea Nacional Constituyente del 99 hizo un trabajo extraordinario. ¿O no, diputados de la oposición?
Nos dio la carta de navegación, sí señor, nos dio la carta de navegación que nos tiene hoy día aquí debatiendo en una Asamblea Nacional y que no nos tiene en la calle, ¿verdad? En un escenario de guerra como el que pretendieron imponer aquí el 28 y 29 de julio algunos. Todo parte del desconocimiento. Dicen entonces que no pueden, pero yo les invito a leer el artículo 342 de la Constitución, hecho por la constituyente del 99, que dice cuáles son los mecanismos para reformar la Constitución. Y dice, la reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. La iniciativa de la reforma constitucional podrá tomarla la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros o un número no menor del 15% de los electores inscritos e inscritas en el registro electoral. Obviamente, y nosotros somos, de eso sí sabemos nosotros los chavistas y las chavistas, esta reforma se va a votar en referéndum y se va a aprobar en referéndum, porque aquí Venezuela lo que quiere es avanzar. Y hay una razón política. Yo no me puedo extender mucho aquí, pero si nosotros miramos el mundo tal como está, incluso las sociedades que son el cénit del capitalismo, estamos viendo que están hoy no solamente en una crisis económica, sino en una crisis política y en una crisis moral. ¿O no nos vamos a preguntar nosotros si la democracia liberal, burguesa, tiene vigencia ahorita? Cuando han confesado desde los tanques de pensamiento, desde las empresas, que han torcido la voluntad electoral de los pueblos, lo hicieron con Donald Trump en la primera elección, lo hicieron con Bolsonaro en Brasil, lo hicieron ahora con Milei, confiesan que hay estrategias de manipulación para torcer la voluntad popular de los pueblos y para cambiar los resultados electorales. Entonces está vigente la democracia, y eso si no hablamos de la estafa que implican esos gobiernos para el bienestar de los pueblos. Lo único que están buscando es la manera de imponer por la vía de la fuerza un despojo del bienestar social que nosotros hemos alcanzado. Imponer por la vía de la fuerza un modelo que Venezuela echó definitivamente en el año 99 y en el año 99, en el año 89 y en el año 99, y que con esta revolución también lo terminó de sacar. El presidente Nicolás Maduro viene haciendo llamados constantes a una constituyente, si es que les preocupa la consulta popular. Desde el primer día que tomó el poder, Congreso Bolivariano de los Pueblos, 2019, que yo tengo aquí anotado, faltan otros. Congreso Bicentenario de los Pueblos, 2021. Congreso de la Nueva Época, 2023. Congreso Mundial Antifascista, 2024. Congreso del Bloque Histórico, 2024. Llamó a las 3R.net mirando cuál es el socialismo que nosotros hacia el cual vamos a evolucionar, hacia el cual va Venezuela a seguir proponiéndole alternativas al mundo en esta época dominada por la crisis del capitalismo, cuando la humanidad ni siquiera tiene garantías de vida. ¿Qué es lo que está haciendo Venezuela? Que el presidente Maduro dice, somos una revolución en constituyente permanente. Está haciendo lo que dice en el Libro Azul, buscando en colectivo las soluciones, como lo hemos hecho desde Chávez, como lo planteó Simón Bolívar y como lo escribió una de las 3 raíces de nuestra revolución, que es Simón Rodríguez. Díganme ustedes si eso no es hermoso. Y si no es una propuesta que hay que decirlo. Un minuto, diputada. Hay que decirlo con todas las de la ley. Es una propuesta de Venezuela. Y es una propuesta de Venezuela alternativa al modelo de despojo, de destrucción, de muerte y de guerra. Nos quieren imponer una cultura sucia de la guerra. Nos quieren imponer un mundo de conflictos globales. Y Venezuela está como rayo de esperanza para los pueblos. Nosotros somos creación heroica, y hay que decirlo con todas sus letras. Y tenemos que defender esa reforma constitucional en todos los rincones de la patria, porque es la alternativa de vida para nuestros hijos y para los hijos de muchos pueblos que están viendo lo que ocurre en esta República Bolivariana. Muchas gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa.
Hoy 11 de marzo es día de San Benito, arzobispo de Milán. En ocasión de eso, la Unión Europea y la ONU declararon este día 11 de marzo que se produjo los atentados terroristas en 4 trenes de España, los atentados de Atocha. Eso hizo que tal día como hoy, luego de los 193 fallecidos productos del terrorismo y más de 2.000 heridos, se declarara el Día Mundial contra el Terrorismo. Comentaba yo con unos amigos sobre lo que es terrorismo y me decían que terrorismo es solo poner una bomba y causarle la muerte o heridas a alguien o a algún establecimiento. Yo creo que también el terrorismo son esos que andan en la calle cuando le hacen daño al país y se dicen ser venezolanos. Esos también son terroristas, porque el daño que se le causa al país cuando celebran que se le bloquee una licencia a un producto venezolano para comercializar, sea petrolero o no, que piden sanciones porque creen que con eso, o bloqueo porque con eso van a poder hacer lo que no han podido hacer en Venezuela, pero que además ahora les ha dado por caminar por las calles de Caracas y inclusive hasta programas de televisión. Resulta ser que cuando uno los oye que dicen que lo que hacían antes ya no lo han dejado, ya no lo vuelven a hacer. Eso es como aquel que ha cometido el delito de homicidio en reiteradas oportunidades y de la noche a la mañana te dice que no quiere que lo castiguen porque ya no lo ha vuelto a hacer. Los que ya hizo, está bien, pero ya ahora no lo ha vuelto a hacer. Entonces yo creo que nosotros tenemos que rechazar el terrorismo, venga de donde venga y sea de quien sea. Por eso que esto que declaró la ONU y la ONU y la Unión Europea con motivo de los atentados en los 4 trenes de Atocha en España, tiene que ser rechazado, como también tiene que ser rechazado el terrorismo que cometen algunos venezolanos que deambulan por las calles de Caracas. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Déjame el derecho de palabra a la diputada Gloria Castillo. Ciudadano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, primer vicepresidente, América Pérez, secretaria, subsecretario, honorables diputados y diputadas, pueblo de Venezuela. Compatriotas, hoy alzamos la voz para honrar la épica del pueblo que forjó su libertad bajo el estrellado de la Guayana. El 20 de noviembre de 1817, nuestro libertador Simón Bolívar decretaba: las 7 estrellas que lleva la bandera de Venezuela se añadirá una como emblema de la provincia de Guayana. Con este acto no solo se incorpora el símbolo, sino que se tejía una unidad de 8 provincias bajo un mismo ideal: la independencia revocable. Guayana, tierra de ríos, selva, se alzó como baluarte estratégico. Sin embargo, la historia quiso oscurecer una estrella. En 1821, el Congreso de Cúcuta, cegado por la ambición de unificar las naciones, arrebató la octava luz que quedó a la sombra, susurrante, pero el pueblo, juntos con la memoria, con aquellos que junto al Libertador juraron guerra a muerte en nombre de la humanidad. Esta batalla no fue desapercibida, era la semilla de las futuras victorias. Es por ello que el 8 de marzo del 2006, nuestro comandante eterno, heredero de ese fuego bolivariano, rescató la justicia histórica, como lo quería el libertador Simón Bolívar. Devolvió la octava estrella como un trazo, sino como una reparación. El comandante Hugo Chávez, con su visión, declaró: esta estrella simboliza la lucha por una sociedad más inclusiva y equitativa.
Guayana renació nuevamente en el tricolor nacional. Hoy, esas 8 estrellas no solo representan las provincias, sino que encarnan a un pueblo que ante las invasiones, ante los bloqueos, mantienen alto su soberanía. Bolívar lo predijo: unidos seremos invencibles. Al contemplar nuestro tricolor, veamos en el arco esa estrella que guió a nuestro ejército libertador, el mismo que hoy ilumina las misiones sociales, la conquista científica, la voz del pueblo, la voz firme de que Venezuela está firme y es indestructible. La 8ª estrella se pregunta: ¿o acaso no somos nosotros los herederos de quienes aquellos desafiaron los imperios? Pues sí, el brillo va a permanecer alcanzando y seguir construyendo una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva para nuestras próximas generaciones. Pues que vibre en el corazón de todos los venezolanos la 8ª estrella, que cada estrella sea un juramento, como en 1817, como el 2006, ni un paso atrás. La estrella permanecerá por toda la vida de nuestra patria de Venezuela y asimismo para las próximas generaciones. Que viva las 8 estrellas de la libertad, que viva Venezuela, que viva el glorioso pueblo venezolano. Hasta la victoria siempre venceremos. Pues nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al proyecto de orden del día de hoy. Primero, proyecto de acuerdo para honrar la valentía y dedicación de los médicos venezolanos en su día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, debate con relación al lobby de la empresa estadounidense ExxonMobil contra compañías petroleras extranjeras que operan en la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo para honrar la valentía y dedicación de los médicos venezolanos en su día, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el punto número 1, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo al diputado Eduardo Puerta. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Bueno, buenas tardes, presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, la diputada América Pérez, ciudadana secretaria, subsecretario, colegas parlamentarios. Tengo el honor, el privilegio y el placer de hoy dar una pequeña disertación y presentar este proyecto de acuerdo en conmemoración del Día Nacional del Médico y la Médica en Venezuela. Paso también a felicitar a algunos parlamentarios y parlamentarias que son médicos y médicas en esta asamblea, nuestro presidente, el doctor Jorge Rodríguez, el doctor Rubén Lima, en la bancada de la oposición, la doctora Asia Villegas, la doctora Nancy Pérez, la doctora Catherine Guanipa. Son parlamentarios y parlamentarias
médicos y médicas comprometidos con la salud del pueblo venezolano. Y en especial reconocer en momentos de complejidades la labor que cumplen los hombres y mujeres, ese ejército de batas blancas que están allí en las instituciones de salud, en los hospitales, en los ambulatorios, brindando y dando un extraordinario servicio de salud, con complejidades ante los bloqueos, ante las necesidades, ante los ataques. Reconocemos la mística del hombre y la mujer, del médico y de la médica en Venezuela. Eso es importante decirlo. Y que en cada ambulatorio, en cada rincón de Venezuela, producto de esta política emancipadora y producto de la universalización de la educación, gracias al comandante Hugo Chávez y hoy mantenida por nuestro presidente Nicolás Maduro, ya el estudio de esta carrera en Venezuela no le pertenece a unos pocos, sino le pertenece a las grandes mayorías. Es gracias a la Revolución Bolivariana que se forman hoy médicos y médicas en diferentes universidades del país, programa en especial el programa de Medicina Integral Comunitaria, con una nueva visión que fue impulsada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y que continúa profundizando nuestro presidente Nicolás Maduro, que más allá de la medicina curativa, que es la medicina preventiva, familiar y comunitaria, que vamos a ese nuevo modelo de prevención en el sector salud. Paso, ciudadano presidente, a leer el proyecto de acuerdo que traemos hoy desde la Comisión de Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por el diputado José Villarroel y todo el equipo que trajimos para la consideración de esta plenaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo para honrar la valentía y dedicación de los médicos y médicas venezolanos en su día. Considerando que el 10 de marzo de 1955 en Venezuela se celebra con orgullo el Día del Médico, en conmemoración al natalicio del destacado educador político doctor José María Vargas, quien realizó grandes aportes para el avance científico de nuestro país, especializándose en diversas áreas de la medicina, por lo cual alcanzó una destacada actividad docente y científica, resaltando su compromiso profesional con la salud, siempre al servicio del bienestar de nuestro pueblo. Que el Día del Médico de la República Bolivariana de Venezuela es una oportunidad para reconocer y agradecer el esfuerzo, dedicación y sacrificio de aquellos hombres y mujeres que en cualquier momento y circunstancia están frente a la batalla por la salud y la vida, en especial en el contexto de los retos globales como lo fueron la pandemia del COVID-19, donde cumplieron un papel fundamental para apoyar y salvar las vidas y mantener la esperanza de los pueblos y de las comunidades enteras. Desde los primeros días de los estudios, de los desafíos en el consultorio, en el hospital, en las comunidades, los médicos y las médicas son reconocidos como verdaderos héroes y heroínas por aquellos que poseen el conocimiento, la sabiduría, la sensibilidad y la virtud de tener almas tan nobles. Lo que hace hoy el día que sigan luchando por el bienestar de la patria venezolana. No solo basta reconocer el esfuerzo, el trabajo por la medicina y la ciencia, como por ejemplo el doctor José Gregorio Hernández, Humberto Fernández Morán, Elías Toro, Luis Racetti, entre tantos médicos y médicas, quienes han dejado un legado profundo de servicio y humanismo por la patria a través de la ciencia y de la atención médica. Que más allá de la imposición criminal de las medidas coercitivas unilaterales por parte del imperialismo decadente, los médicos y las médicas venezolanos han demostrado su abnegación por la salud y por la vida, como por ejemplo la resistencia y la lucha de un país que jamás se doblegará ante potencia alguno. Acuerda, primero, celebrar el 10 de marzo como Día Nacional de los Médicos y las Médicas, así como conmemorar el 239 años del natalicio del doctor José María Vargas, el homenaje a las mujeres y hombres que llevan a cabo la labor incansable, humanista, de brindar atención en el área de salud, con esmero y verdadero compromiso patrio por el pueblo venezolano. Segundo, exaltar los esfuerzos y logros alcanzados por el gobierno bolivariano, liderizado
por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro mediante la presentación de acciones dirigidas al fortalecimiento de un sistema público nacional de salud para hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América. Tercero, publicar el presente acuerdo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar la máxima difusión de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de Interior y Debate de esta Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en la ciudad de Caracas a los 11 días del mes de marzo del año 2025. 214 años de la independencia, 166 años de la federación y 26 años de la Revolución Bolivariana. Que vivan los médicos y las médicas de la patria, el ejército de batas blancas. Señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rubén Limas. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Bueno, quiero compartir con todos ustedes, colegas diputados y pueblo de Venezuela, algunas reflexiones que hacía en el día de ayer en el marco de la conmemoración del Día del Médico venezolano. Ser médico es una responsabilidad de altísimo nivel. No es solo saber de la ciencia y su aplicación, es un acto de alto contenido humano y empatía con todos nuestros pacientes, de profunda comprensión del dolor humano y de sus implicaciones psíquicas y sociales. Ser médico y ser venezolano es lo máximo. Hemos sido reconocidos en todas las latitudes donde los médicos venezolanos hemos podido actuar. Tenemos la misión de curar el cuerpo, pero además de curar el alma. Somos psicólogos, somos psiquiatras, somos sacerdotes, somos instrumentos de Dios aquí en la tierra y nuestra misión siempre será ayudar al prójimo independientemente de su condición política, social, étnica que tenga nuestros pacientes. Nuestra palabra siempre será de aliento y esperanza, de amor, alegría, para mitigar el sufrimiento y el dolor. Lucharemos contra la enfermedad y la muerte todos los días sin darnos nunca por vencidos. Que Dios bendiga a los médicos en el mundo y en especial a los médicos venezolanos. Pero aquí quizás en esta parte de mi discurso no le gusta al gobierno, porque hay que decir algunas verdades de lo que estamos viviendo los médicos venezolanos en la inmensa mayoría de las instituciones públicas. Que reconocemos que a pesar del esfuerzo que se ha hecho en algunos hospitales o en algunas áreas de esos hospitales y ambulatorios, aún falta mucho por hacer por la salud del pueblo de Venezuela. No han sido solamente las sanciones, las cuales nosotros hemos rechazado categóricamente aquí en este escenario y fuera de este escenario, las que han deteriorado el sistema de salud público. La corrupción también ha hecho su estrago. Un caso emblemático, lo que pasó en el Seguro Social, que llegó a dar una importante ayuda técnica y asistencial a miles de pacientes y hoy no la da. Según cifras de la Federación Médica Venezolana, porque ya no tenemos boletín epidemiológico en el país, cerca de 300 hospitales y unas 7.000 ambulatorios necesitan urgente mejoramiento de su infraestructura y su dotación de insumos médicos. Todos sabemos que para poder atender a nuestros pacientes, en la gran mayoría de los hospitales, ustedes son testigos de eso, se requiere que nuestros pacientes compren sus insumos y sus materiales para ser operados. Fíjense, yo les pongo un ejemplo de mi área. Cerca de unos 50.000 pacientes requieren hoy en día reemplazos articulares de cadera y rodilla. Son en la mayoría adultos mayores que están confinados a una silla de ruedas o a una cama porque han ido a nuestros hospitales en busca de atención y no lo han tenido. Entonces,
Se requiere mejorar también las condiciones salariales del personal de salud para que esto, junto con el daño que tienen muchos hospitales y ambulatorios, no siga provocando la migración del personal de salud. Si queremos honrar con acciones y no con simples acuerdos a nuestros médicos venezolanos, por favor, colegas diputados, exijámosle al gobierno nacional una mejoría integral y universal del sistema de salud venezolano. Feliz Día del Médico para todos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a dejar el derecho de palabra a la diputada Catherine Guanipa. Micrófono para la diputada, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludar a toda nuestra junta directiva, a todos nuestros colegas diputados, diputadas, de manera muy especial a nuestro doctor Jorge Rodríguez Gómez en su día, y también a todos los médicos y médicas que se encuentran en sintonía a esta hora. Es importante que sepan algunos aspectos relevantes por los cuales celebramos el Día del Médico en Venezuela, pero también de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esos tres aspectos fundamentales, de verdad yo lamento que el colega diputado que me antecedió se dedicara en sus minutos en el cual hay que hacerle honor y honra a todos los médicos del país para utilizar esta vitrina como digamos, para proponerse políticamente. El primer aspecto que yo quiero significar es esa valentía que tienen nuestros médicos y médicas, que usamos a nuestro querido doctor José María Vargas, un médico que ha sido para nosotros referencia, no solo como médico, sino también como científico, sino también como político. Hoy está vivo el legado de nuestro doctor José María Vargas en cada médico y médica del país, en cada médico y médico que ejerce su profesión. Pero también quiero expresar este segundo aspecto que tiene que ver con la evolución que han tenido los médicos y médicas en el país. Dejamos de ser esa medicina o esos médicos elitistas para que gracias a la llegada de nuestro presidente eterno Hugo Chávez se abrieran las alamedas para que los hijos de los pobres estudiáramos medicina. Y también significar ese ejemplo que es referencia para nosotros y para nosotros como médicos, que es nada más y nada menos que la del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. En el marco de esa referencia viene el tercer elemento, la gratitud. Estamos profundamente agradecidos y orgullosos de haber nacido en el mejor país que es Venezuela. Venezuela que ha tenido médicos emblemáticos, pero también que hemos tenido nada más y nada menos que un presidente que se dedicó en cuerpo y alma para todo un sistema de salud que niega el diputado que me antecedió. Nosotros a través de la Misión Médico Cubana, a través de Barrio Adentro, a través de nuestra red hospitalaria, a través de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud, le damos las gracias a nuestro presidente Hugo Chávez por abrir esas puertas, por abrir esas ventanas a la municipalización de la educación. Pero también quiero que le demos las gracias y le damos las gracias en nuestro sector a nuestro presidente Nicolás Maduro por continuar llevando esa inclusión en Venezuela. Y pueden decir que podemos ser probados. Fuimos probados en el 2020. Dimos aportes contundentes para la lucha contra la pandemia y fuimos referencia en el mundo, no solo por la ciencia, por la academia, sino también por el amor a la humanidad. Por eso nuestros médicos venezolanos destacan en el mundo. Y hoy, como amor con amor se paga, quiero que todos
nuestros colegas diputados nos pongamos de pie y le demos un fuerte aplauso caluroso, con amor, a todos esos médicos y médicas que se dedican a la medicina en Venezuela, con valentía, con orgullo, que gracias a Chávez se subespecializan. Y con este aplauso, mi colega presidente, doctor Jorge Rodríguez Gómez, yo quiero agradecerle también a todos nuestros pacientes por su paciencia, por su amor y por su compromiso todos los días. Porque las estadísticas hablan por sí solas. Cuando revisamos las estadísticas de un consultorio médico popular, de un barrio adentro en el barrio, y vemos la confianza que pone nuestra familia en el médico, decimos que estamos siendo exitosos. Un minuto, ¿Que nos diputada. queda mucho por hacer? Sí, pero nacimos para vencer y no para ser vencidos. ¡Que vivan los médicos venezolanos! ¡Que vivan las médicas venezolanas y que viva Venezuela! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Nadie más anotado en derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo para honrar la valentía y dedicación de las médicas y médicos venezolanas y venezolanos en conmemoración de su día correspondiente al natalicio del prócer y primer presidente civil de Venezuela, José María Vargas, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase de informar al Pleno el estatus del referido proyecto de ley. En la sesión ordinaria del día jueves 6 de marzo de 2025 se aprobó hasta el punto 34 del informe. Correspondería iniciar la discusión para dar continuación en el punto 35 del precitado informe. Es todo, presidente. Gracias. En consecuencia, continúe con la lectura de la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, acápites y epígrafes. 35. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo 2, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 2, impuesto 1 por 1000. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. 36. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 17, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, impuesto sobre instrumentos crediticios. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 37. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 17, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 17. Se grava con el impuesto de 1 bolívar por cada 1000 el otorgamiento de instrumentos crediticios a favor de persona natural o jurídica por parte de los bancos y demás instituciones financieras, regidas por las disposiciones contenidas en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de instituciones del sector bancario, cuyas sucursales o agencias se encuentren ubicadas en el Distrito Capital. A tales efectos, se entenderá por instrumentos crediticios aquellos mediante los cuales los bancos y demás instituciones financieras otorguen de manera directa cantidades dinerarias en calidad de préstamos y bajo las condiciones por ellos estipuladas, con excepción de las tarjetas de créditos y línea de crédito. El impuesto fijado en este artículo se causará al momento de la emisión del instrumento crediticio. Es todo, ciudadano presidente. En consideración,
Aprobado. Siguiente. 38º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 18, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, impuesto sobre cualquier medio de pago. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 39º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 18, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 18. Se grava con el impuesto de 1 bolívar por cada 1000 la emisión de órdenes de pago, cheques, transferencias y cualquier otro medio de pago efectuado por parte de los órganos o entes del poder público, ubicados en el Distrito Capital, que sean realizadas en calidad de anticipos, pagos parciales o pagos totales, a favor de contratistas derivados de contratos de ejecución de obras, prestación de servicio o la adquisición de bienes y servicios. El impuesto fijado en este artículo se causará al momento de la emisión de la orden de pago, cheque, transferencia y cualquier otro medio de pago efectuado, indistintamente de donde se produzca la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 40º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo 3, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 3, tasas y habilitación de servicios. Esto del acápite, presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. 41º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 19, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, inspección general. Es todo el epígrafe, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 42º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 19, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 19. Por la inspección general que realicen los órganos o entes del Distrito Capital dentro del área de su competencia, de conformidad con la ley que regula la coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, se pagará una tasa por metro cuadrado de extensión o área del establecimiento de cada 0,02 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela para persona natural y 0,1 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si se trata de persona jurídica. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 43º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 20, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, documentos y copias. Esto del epígrafe, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 44º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 20, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 20. Por la certificación de un documento, la digitalización de planos, mapas, expedientes u otros, así como la obtención de copias, se pagará una tasa de hasta una vez el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Por el primer folio y hasta 0,4 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Por folio adicional. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 45º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 21, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, autorización, permiso, licencia, mantenimiento y renovación. Esto del epígrafe, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 46º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 21, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 21. Por la autorización, permiso, licencia, mantenimiento anual y renovación para operadores, comercializadores y agencias de juego de envite y azar ante la Lotería de Caracas y operadores turísticos ante la Corporación de Turismo del Distrito Capital, se pagará una tasa de hasta 5 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela para la persona natural y 15 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si se trata de persona jurídica. Esto del artículo, presidente. En consideración el artículo 21.
Aprobado. Siguiente. 47º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 22, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, bienes públicos. Esto del epígrafe, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. 48º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 22, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 22. El uso de bienes o espacios públicos del Distrito Capital con fines de lucro acarrea el pago de una tasa diaria por metro cuadrado de hasta 0,02 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Para la persona natural y hasta 0,10 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si se trata de persona jurídica. Esto del artículo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 49º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, habilitación de servicios. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 50º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 23. La prestación de los servicios en tiempos extraordinarios, fuera de las horas y días hábiles de labor o en lugares distintos a los dispuestos habitualmente para la prestación de cualquier de los servicios solicitados, dará lugar al pago de una tasa por la siguiente cantidad. 1. Por cada hora habilitada se pagará una tasa de hasta 3 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Para la persona natural y 15 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si se trata de persona jurídica. En ningún caso, el monto total de la tasa podrá ser mayor a 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. 2. Por la prestación de servicio en un lugar distinto al que habitualmente corresponde. Se pagará una tasa de hasta 20 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Para la persona natural y hasta 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si se trata de persona jurídica. 3. Por cada día que se habilite la prestación de servicio en cualquiera de las modalidades expuestas en esta ley, se pagará una tasa de hasta 7,5 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Para la persona natural y 25 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Si se trata de persona jurídica, en ningún caso el monto total de la tasa podrá ser mayor a 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Esto del artículo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 51º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo 4, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 4, timbre fiscal electrónico. Es todo, presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. 52º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, timbre fiscal electrónico. Es todo el epígrafe, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 53º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 24. El timbre fiscal electrónico es un instrumento digital para la emisión y utilización de las especies fiscales como papel sellado, timbre y estampilla. La organización, recaudación, control y administración del timbre fiscal electrónico será competencia de la Administración Tributaria del Distrito Capital a través del sistema automatizado correspondiente. El diseño, implementación y características de este sistema será desarrollado por el Ejecutivo del Distrito Capital. Esto del artículo, presidente. En consideración el artículo. Queda aprobado. Siguiente. 54º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 25, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, liquidación previa. Es todo, presidente.
En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 55º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 25, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 25. La consulta, solicitud, autenticación, certificación, expedición, legalización, registro o formalización de actos o documentos que constituyan hechos imponibles grabados conforme a las disposiciones de esta ley se efectuará previa liquidación del timbre fiscal electrónico. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 56º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 26, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Inutilización. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 57º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 26, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 26. Los órganos o entes del Distrito Capital exigirán a las y los interesados la inutilización del timbre fiscal electrónico en todos aquellos casos que deban solicitar, registrar, autorizar, autenticar, reconocer o certificar actuaciones o documentos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley. Es todo el artículo, presidente. En consideración, queda aprobado. Solicita el diputado Jesús Faría derecho de palabra. Gracias, camarada presidente. Sí, para solicitar el diferimiento de la discusión, debate y aprobación de esta ley que tiene fundamentalmente como propósito la actualización de estas figuras tributarias del gobierno de Caracas. Todo esto ajustado a las leyes de la República, sobre todo o especialmente a la de la armonización tributaria que fue aprobada en esta misma Asamblea Nacional. Muchas gracias, presidente, camarada. Muchas gracias, diputado. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el diferimiento de la discusión del proyecto de ley en ciernes, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el diferimiento. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Debate con relación al lobby de la empresa estadounidense ExxonMobil contra compañías petroleras extranjeras que operan en la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado William Fariña. Gracias, señor presidente. Un saludo a los honorables diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En el día de ayer, a mi juicio, hubo una extraordinaria e histórica rueda de prensa de nuestra vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez Gómez. No solo por su condición de su alta responsabilidad de Estado como vicepresidenta ejecutiva, sino también sabemos que la doctora Delcy Rodríguez es una de las venezolanas y venezolanos que conocen muy bien esta materia, una de las materias más importantes en términos geopolíticos que tiene nuestra república, que es la defensa del territorio de la Guayana Esequiba, en su condición de alta comisionada para la defensa de este sagrado territorio esequibo venezolano. Además de ello, como todos sabemos, nuestra apreciada doctora Delcy Rodríguez también es nuestra ministra del Poder Popular para Hidrocarburos y además conduce la economía de la República, es decir, que es una persona que en estos tiempos heroicos del siglo XXI ha llevado esta controversia de la defensa de la Guayana Esequiba con gran éxito. Conoce a todos los personajes que han participado en esta controversia en las últimas décadas, ha estado en La Haya ante la Corte Internacional de Justicia y ha llevado todo este asunto. Por eso es que es bien significativo esa conferencia del día de ayer
que es recomendable que todos los honorables diputadas y diputados y a todo nuestro pueblo conozca esta materia que bien presentó nuestra vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez. ¿A qué se refiere realmente esta situación? Bueno, allí ella denunció en primer lugar el lobby que está haciendo en este momento la ExxonMobil contra las empresas petroleras que actúan en Venezuela. Un lobby con absoluta visión criminal. Tenemos que catalogarla a esta corporación hegemónica de la ExxonMobil como una corporación criminal que ya tiene vieja data en casi todo el planeta Tierra, atacando a pueblos, intentando magnicidios, financiando ejércitos, financiando todo tipo de tropelías contra la soberanía de los pueblos, incluyéndonos, por supuesto, a nosotros. Es necesario recordar que precisamente ahora, el 9 de marzo, se cumplieron 10 años. Compatriotas, recuerdo aquí de esta misma asamblea que debatimos hace 10 años todos los asuntos que tienen que ver con estas órdenes ejecutivas que el gobierno de Barack Obama consideró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. ¿Quién está y estuvo y sigue estando detrás de esto? Esta corporación criminal que es la ExxonMobil. Y precisamente nuestra vicepresidenta ejecutiva ayer presentó un informe preparado por que viven conspirando contra Venezuela en conchupancia con el gobierno títere de la República Cooperativa de Guyana. Hay que decirlo en esa magnitud. Por eso es tan importante que esta situación la conozcamos en profundidad. Y por esa razón hemos pedido, señor presidente, que se abra el debate en esta honorable Asamblea Nacional para abordar este importante tema que tiene que ver con la seguridad de la nación. Igualmente, para finalizar, mi apreciado doctor Jorge Rodríguez quiere recordar a esta honorable Cámara que precisamente a raíz, se hizo noticia el pasado 1 de marzo, la presencia de un buque de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en aguas territoriales que comprenden esta zona que se está en delimitación. Por esa razón, recuerdo, pues, salió de esta asamblea, de esta honorable asamblea, el referéndum, con las 5 preguntas que están allí y que materializan la alta responsabilidad que tiene nuestra gloriosa Fuerza Armada en darle la defensa a todo ese espacio territorial que corresponden a este mar que está en delimitación. Por esta razón, recuerdo la pregunta número 4. Fueron 5 preguntas, como ustedes saben, no voy a nombrar las 5, pero hay una 4ª pregunta que es clave para entender la alta responsabilidad que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la presencia de ese buque patrullero oceánico, el P-11 Guayquerí, en esa zona. Dice así la pregunta número 4. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por demilitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Sí, nuestro pueblo glorioso dio un mandato a nuestro Estado, dio un mandato a nuestra República y dio un mandato a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que haga presencia allí de nuestra soberanía y que sepa que este es un pueblo amante de la paz. Creemos en una diplomacia bolivariana de paz, pero un pueblo valiente que está pendiente para defender el territorio de la Guayana Esequiba. Eso es lo importante de este debate, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido diputado y comandante William Fariña. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Joseph Brito. Feliz y bendecida tarde a todas y todos ustedes, su junta directiva y colegas parlamentarios. Orden, diputados de la bancada de la Patria. Nosotros, desde esta fracción,
estamos totalmente de acuerdo que a todos esos que van contra el país, que van contra la nación, que van contra los intereses de las venezolanas y los venezolanos, ciertamente nosotros les metamos los toros en el corral. Y todas esas acciones del pueblo de Venezuela y ejercidas por el gobierno de Venezuela, nosotros las apoyamos, sobre todo con ese nuevo Zelensky de América Latina llamado Irfan Ali, que recibió de un bufete pagado por la ExxonMobil de 18 millones de dólares para pagar las acciones contra el Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia. Ahora el nuevo documento que veíamos, ese documento que indicaba sanciones en el petróleo de Venezuela bajo la peregrina tesis menos dinero, menos poder. Bueno, sigan viendo, sigan creyendo. Que Donald Trump se crea el policía universal, bueno, allá él, allá ellos con su tesis. Y nosotros aquí tenemos que entender que la dignidad de Venezuela no se negocia. Porque una cosa es que nosotros nos opongamos, podamos adversar, criticar a un gobierno, y otra cosa muy distinta es ir contra el Estado venezolano, es ir contra los intereses de las venezolanas y de los venezolanos. Pero otra cosa muy distinta es aquellas venezolanas y venezolanos que celebran y atizan acciones de la ExxonMobil, acciones contra el Estado venezolano. Yo quiero indicar, y aquí hemos visto muchos casos, de los USAC Boys y de los Citgo Boys, esos que andan por allí. Yo estoy viendo muchos USAC Boys y Citgo Boys caminando en las calles de Maracaibo. Yo estoy viendo, esta mañana nada más en Globovisión vi a un USAC Boys, que fue nada más y nada menos que el embajador de Narnia del gobierno de Guaidó, cuando el atentado y contra el intento de magnicidio contra el presidente Maduro, el caso de los drones. Bueno, los Citgo Boys y los USAC Boys hoy se doblan para no partirse. Y aquí muchos, bueno, se doblan para no partirse, para ocupar una curul, probablemente aquí. Y yo digo, bueno, la displicencia del Estado venezolano será tal que muchos de esos caballos de Troya vendrán entonces a tomar este parlamento dentro de pocos meses como centro de operaciones para ir contra los intereses de las venezolanas y de los venezolanos. Nosotros elevaremos nuestra voz contra eso. Y yo recuerdo como si fuese hoy, quien es hoy ministro de Relaciones Interiores, que para entonces era colega parlamentario, presentó la ley de extinción de dominio aquí. Bueno, entonces que se aplique la ley de extinción de dominio, que se les aplique la ley Simón Bolívar de una sola vez por todas, que sea letra activa y no sea letra muerta a conveniencia de parte. De tal manera que nosotros desde aquí rechazamos esa nueva pretensión, no solamente de colocar al Zelensky de América Latina contra los intereses del país, contra los intereses geopolíticos, sino que también lo que hoy pretenden hacer de ese lobby perverso de tratar de doblegarnos por la vía de más sanciones y de menos dinero, menos poder. Sigan creyendo que eso va a ser así en Venezuela, porque les digo, definitivamente, aquellos que se llaman venezolanos y que apoyan ese tipo de sanciones, enjuáguense la boca cada vez que digan, soy venezolano. Buenas tardes. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Ilenia Medina. Gracias, señor presidente. Saludo a la directiva y, por supuesto, quisiéramos agradecer en nombre de las mujeres ese lindo regalo de la semana pasada. En relación a este tema tan delicado, creo que quisiera resaltar, además de lo dicho por el distinguido diputado William Fariña y Brito, que me antecedió, hacer seguimiento muy estrechamente a la denuncia hecha por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Además de lo dicho en relación a la intervención de la ExxonMobil para exigir aparentemente al gobierno norteamericano la suspensión de las licencias, creo que además ella incorpora nombres de las personas que estuvieron involucradas en este hecho. A ella hace referencia a Juan Zárate,
que fue asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, de David Scott, de una empresa vinculada al tema militar, paramilitar, en contra de la seguridad de los países, y también a Peter Williams, es un miembro, vicepresidente de la ExxonMobil. Creo que es sumamente importante hacer un seguimiento estrecho. Se le solicito, señor presidente, mantener en la agenda, de ser posible, de esta Asamblea Nacional el seguimiento a este tema, porque creo que apenas comienza a develarse un plan contra la República y tenemos que estar preparados. Los que acá estamos presentes, evidentemente, independientemente de las opiniones contrarias a nuestro gobierno, no deben expresarse contrarios a la paz de la República, a la integridad territorial de la República. Creo que van a venir momentos complicados para el gobierno norteamericano, como todos deben saber, una caída estrepitosa de la bolsa de valores en relación, entre otras, a las grandes empresas tecnológicas, y una de ellas está vinculada a esta empresa Grossman, a la cual pertenece David Scott, uno de los participantes en esta solicitud de pedirle a Donald Trump levantar las sanciones. Vienen momentos complicados para ellos, pero lo cual no significa que nosotros no debamos estar atentos. Esta Asamblea Nacional debe estar atenta, señor presidente. Usted dijo hace unos días que de pronto ese dinero que le debíamos a la empresa Chevron, dada la situación, que la decisión del gobierno norteamericano la podíamos utilizar en las necesidades de nuestro pueblo. Creo que esa afirmación me parece correcta, pero además hay un elemento jurídico que tenemos que hacerle seguimiento y profundizarlo. Si es el gobierno norteamericano que levanta elimina las licencias e impide que Venezuela pague el compromiso que tiene con la Chevron, pudiera significar que la extinción de un compromiso de la deuda, porque no es Venezuela la que no quiere cancelar el préstamo o la deuda que tiene con esa empresa. Creo que es muy importante porque pudiéramos acompañar a Chevron en la denuncia, en la demanda que pudiera ser, en términos idílicos, al gobierno norteamericano, porque bien sabemos que lamentablemente estas dos empresas que son de capital norteamericano trabajan juntas, pero hay un daño a la República, pero también un daño a esa empresa. Creo que es importante hacer el seguimiento jurídico a la misma, sin dejar de reconocer también que nos da una oportunidad, como decía Alfredo Maneiro. Romper la dependencia con el gobierno norteamericano va a ser fundamental para hacer posible la soberanía económica. Y puedo informar a esta Asamblea que tenemos conocimiento que varias empresas nacionales, de capital nacional, están dispuestas a apoyar a PDVSA a continuar adelante. Invictos, como decía el presidente Chávez, y como ha decidido darle preeminencia a estos tiempos el presidente Nicolás Maduro Moros. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Dejo el derecho de palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Pedro Infante. Gracias, compañero presidente, segunda vicepresidenta, compañeros diputados, diputadas. Saludos al pueblo de Venezuela. Bueno, hoy en este tercer punto, nuestra Asamblea Nacional propone un debate con relación al lobby de la empresa estadounidense ExxonMobil contra compañías petroleras extranjeras que operan en la República Bolivariana de Venezuela. Yo quisiera partir este debate, iniciarlo, entendiendo, señalar a la diputada que me antecedió, hubo una denuncia realizada por la vicepresidenta ejecutiva sobre el lobby ejercido por parte de la empresa ExxonMobil. ¿Y qué es la empresa ExxonMobil? Que decirlo, está estrechamente vinculada al Partido Republicano en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y de dónde viene esa empresa? Brevemente lo señalo. Bueno, recordemos a aquel señor llamado Rockefeller, la empresa Standard Oil,
que fue un gran monopolio de la industria petrolera en Norteamérica, que bueno, por aquella ley antimonopolio se dividió en 38 empresas un poco más pequeñas. Pero con el pasar del tiempo, esa empresa, que terminó decantando en Standard Oil New Jersey, hoy la Exxon por un lado, y por otro lado la Standard Oil of Nueva York, que es la Mobil. Se fusiona en 1999 y se convierte en la ExxonMobil. De 1999 para acá, aquello que alguna vez se convirtió en 38 empresas por la ley antimonopolio en Estados Unidos, es la ExxonMobil de hoy, de 1999 por acá. ¿Qué tiene que ver eso con la Revolución Bolivariana? Bueno, en el año 99 que ganó el comandante Chávez, lo recordamos, ¿verdad? Y empieza una posición, de acuerdo a nuestra Constitución, de defensa de nuestros recursos, de soberanía en el manejo de la industria petrolera, de control de PDVSA, de control de la faja petrolífera del Orinoco, entre otros. Entonces, bueno, en 2006-2007, recuerden el proceso de nacionalización. Y la empresa más afectada de las empresas petroleras mundiales en este país fue la ExxonMobil. Ahora bien, en Estados Unidos gobiernan las corporaciones, no olvidemos eso. Su sistema político está dominado por las corporaciones, bien sean las corporaciones de la industria militar, complejo industrial militar, o las corporaciones del complejo industrial tecnológico, que hoy se hace muy presente, y por supuesto el complejo industrial petrolero. De ahí, compañeros, entender que la ExxonMobil es la empresa número 1 en Estados Unidos, opera en más de 50 países, tiene relación y vínculo directo, por supuesto, con una empresa también muy conocida en nuestro país, la Halliburton, que es una de las más grandes compañías en servicios petroleros. Y aparece un fenómeno en Estados Unidos que conocemos como el lobby o el cabildeo. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. ¿Qué es eso del lobby? Bueno, es cómo las grandes empresas, las grandes corporaciones influyen en la política. ¿Y cómo influyen en la política norteamericana? En Estados Unidos hay algo que se denomina, por sus siglas en inglés, los PAC. En español es los Comités de Acción Política. Son la bisagra entre lo político electoral, los partidos y las corporaciones. Este es el mecanismo establecido legalmente en Estados Unidos para que las grandes corporaciones financien a políticos y a partidos políticos en Estados Unidos. Y de ahí viene el tema de las donaciones, las contribuciones a las campañas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ExxonMobil es uno de los principales contribuyentes de las campañas y de los políticos del Partido Republicano. Hay un elemento que ellos llaman puerta giratoria. ¿A qué se refiere esto de puerta giratoria? Bueno, son funcionarios públicos que o vienen de ser CEOs, jefes, administradores de ciertas corporaciones y pasan a asumir cargos políticos, o viceversa. Tenían cargos políticos y terminan siendo después CEOs, jefes de operaciones de determinadas corporaciones. Hay varios casos, lo quiero mencionar por acá, para que lo tengamos. Uno muy conocido en Venezuela, Rex Tillerson, secretario de Estado entre el 2017 y 2018 bajo la administración de Donald Trump, y fue CEO de ExxonMobil del 2006 al 2016. 10 años CEO de la ExxonMobil. Después que hay otro, Rick Perry, secretario de Energía 2017-2019 bajo la administración de Donald Trump, fue gobernador de Texas, un estado con una fuerte industria petrolera y mantuvo relaciones cercanas con la empresa del sector. Scott Pruitt, que fue el administrador de la Agencia de Protección Ambiental 2017-2018, entre otros. Dick Cheney, ¿se acuerdan? Disculpen el inglés mío, ¿no? Yo hago lo mejor que puedo. Dick Cheney fue vicepresidente de los Estados Unidos 2001-2009 bajo la administración de George Bush y fue CEO de Halliburton, la corporación que yo le decía que es la más grande corporación de prestación de servicios petroleros. Ahí tenemos nosotros la realidad y aparece este señor denunciado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Juan Carlos Zárate. ¿Quién es Juan Carlos Zárate? Miren, asesor del gobierno de George W. Bush, asistente adjunto del presidente y asesor adjunto de Seguridad Nacional para la lucha contra el terrorismo.
Fue uno de los arquitectos de la estrategia para congelar los activos de organizaciones terroristas y patrocinadores del terrorismo. Fue quien diseñó e implementó las sanciones económicas contra regímenes y entidades consideradas una amenaza para la seguridad nacional, incluyendo países como Irán, Corea del Norte y Venezuela, asociado directamente con el Partido Republicano. Por eso lo denuncia la vicepresidenta ejecutiva. Desde el 2001, desde el gobierno de Bush hasta estos días del gobierno de Donald Trump, Juan Zárate, que lo denunciamos también, nos hacemos eco de la denuncia de nuestra vicepresidenta ejecutiva, el zar de las sanciones, las diseñó, las implementó, las impulsa. Y este señor se ha encontrado con uno de su misma calaña, Marco Rubio, operador político del Partido Republicano, quien ha llevado adelante la implementación, el impulso en instancias del Congreso de Estados Unidos y ahora como secretario de Estado. Nosotros, compañeros, debemos recordar que la nacionalización propuesta por el comandante Chávez y que tiene que ver con la defensa de los intereses de la patria, de la soberanía, aquel golpe de Estado del 2002 fue producto de aquella ley de hidrocarburos que planteaba la defensa de la soberanía y de los intereses de la patria en el manejo de del petróleo, el control de PDVSA, la revisión de los contratos para que el país tuviese más regalías, dividendos, producto de la venta del petróleo, la redistribución de la riqueza del petróleo para que fueran a los proyectos y programas sociales, el fortalecimiento de la OPEP, la creación de Petrocaribe, forma parte de toda la política de soberanía petrolera impulsada por el comandante Chávez. Bueno, la ExxonMobil tiene sed de venganza contra la revolución bolivariana. La ExxonMobil pretende cobrarse con sanciones, con bloqueos y ahora con la explotación ilegal de petróleo en mar territorial, en territorio que está en disputa, en controversia entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela, ilegalmente pretenden explotar petróleo ahí. Desde esta tribuna denunciamos a la ExxonMobil, denunciamos a Juan Zárate, denunciamos a Marco Rubio y a toda la cofradía de la Corporación Petrolera Norteamericana, específicamente asociada a la ExxonMobil, para que pretenden hacerle daño a la República Bolivariana de Venezuela. Y desde acá le decimos que el 25 de mayo hay elecciones en este país y tendremos gobernador de la Guayana Esequiba y tendremos consejo legislativo y esta patria y este pueblo saldrá a defender los intereses y los derechos que por historia son nuestros. ¡Que viva la Guayana Esequiba! Y abajo el imperialismo con sus intereses de la empresa ExxonMobil. Nadie más anotado en derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. En consecuencia, se cierra la sesión y quedan todas y todos convocados para una próxima fecha. Bien, usuarios y usuarias de NTV, hoy el Poder Legislativo abordó tres temas. En primer lugar, el proyecto de acuerdo para honrar la valentía y dedicación de nuestros médicos venezolanos en el marco de la celebración del Día del Médico. Una fecha para honrar y enaltecer a estos profesionales que trabajan incansablemente para garantizar el bienestar y la salud de sus pacientes. Posteriormente, se continuó con la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital, la cual quedó diferida para una próxima sesión. Finalmente, las diputadas y los diputados realizaron un debate sobre el lobby de ExxonMobil en contra de compañías petroleras extranjeras que operan en nuestro país. Este es un asunto delicado que merece nuestra atención, ya que la influencia de empresas extranjeras pueden tener repercusiones significativas en la economía nacional y en nuestras relaciones internacionales. Es importante entender las diferencias o las diferentes perspectivas sobre cómo esto afecta a la industria petrolera venezolana y qué medidas se pueden
tomar para proteger nuestros intereses. Y bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestra transmisión de AN en directo. Agradecemos su sintonía hasta este punto. Recuerden que somos ANTV, tu canal al Parlamento. Adelante.